glorificado sea tu nombre. En esta noche, Dios, te queremos pedir para que tú, Espíritu Santo, seas con Camilo, para que todo lo que él diga, lo que él va a enseñarnos de lo que ha estudiado, sea conforme a tu santa y divina voluntad. Permite que seas tú, Espíritu Santo, a través de él, para que pueda permear nuestros corazones y podamos aprender, podamos recordar esas maravillosas promesas, esas maravillosas profecías que tú has dejado para nosotros. Gracias por tu amor, gracias porque piensas en cada uno de nosotros y permites que nos podamos sentir cerca y reunir a través de esta plataforma. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por esa oración, Vane. Gracias nuevamente a todos los que se van conectando. Nuestro tema de hoy va a ser un tema bastante interesante. Recuérdenme que vimos la última vez. Sobre la iglesia de Éfeso. Yo quiero hacer preguntas aquí, ¿cierto? Porque, La primera parte del capítulo 2. exacto. ¿Ustedes creen que en la iglesia de Éfeso aprendimos algo? ¿Hay cosas que aprender allí? Es decir, ¿hay cosas que estamos usando para nosotros, para nuestra vida? Claro que sí. Bueno, eso espero. Vamos a repasar un poquito. La iglesia de Éfeso, la primera iglesia que menciona entonces el Apocalipsis 2, la primera iglesia de todas, ¿es la iglesia de qué periodo? ¿Es la iglesia que se llama la iglesia qué? Apostólica. Apostólica. ¿Recuerdan que se llamaba, qué quería decir el nombre Éfeso? Deseable. Deseable, es la iglesia deseable. ¿Quién no quisiera estar en esa iglesia o haber pertenecido a esa iglesia? Era la iglesia deseable. ¿Va desde qué año hasta qué año? Desde el 33. 31. Perdón, desde el 1 hasta el 100. Desde el 31 hasta el año 100, es decir, desde que se imparte el Pentecostés, desde que viene el Pentecostés hasta el año 100 de la era cristiana. Todo dentro, cuando hablamos de apostólico, quiere decir después de Cristo, ¿no? Porque precisamente es la iglesia que iniciaron los apóstoles. Ahora, dijimos que era una iglesia que había crecido impresionantemente porque trabajaba ¿cómo? Las uñas. Arduamente. Trabajaba arduamente y trabajaba arduamente para ganar a los conversos seguramente de las religiones paganas. Dentro de ellas, la más conocida en el tiempo es los que adoraban ¿a quién? A Diana. A la diosa Diana, Diana de los Efesos. El templo de Diana reunía a todos los creyentes de todos los diferentes, no, todos los paganos de todas las diferentes ciudades que existían allí, y era un sitio de adoración alto. Así que esa iglesia creció impresionantemente porque precisamente trabajaba arduo para ganar a esos conversos de esas religiones paganas, y los ganó. Hizo el libro de Hechos nos menciona lo que hizo la iglesia de Éfeso, ¿no? Nos cuenta que, por ejemplo, solamente con el discurso inicial allí de Pedro, se convirtieron primero 3,000, después 5,000. Es una iglesia que ganaba gente, ¿sí? Y si hablamos de un día del Pentecostés, una iglesia que ganaba mucha gente, pero no era una iglesia que se basaba en cantar o gritar o simplemente ir a las emociones, ¿no? Era una iglesia que trabajaba por las personas y que daba una doctrina pura, ¿sí? Se extendió entonces de manera fenomenal esta iglesia. Dejó su primer amor, ese fue el problema que tenía la iglesia, es que dejó su primer amor porque se centró tanto en el trabajo, o muchos de ellos, el problema que estaban teniendo es que se centraban tanto en el trabajo de la iglesia, de lo que tenían que hacer, que a veces se les olvidaba que el mismo Jesús de la iglesia. Así que, pues lo que decía, el consejo que daba la iglesia es, vuelvan a su primer amor, recuerden que las primeras obras que hacían, cuando ayudaban a su prójimo, cuando hacían lo que hacían, recuerden eso para volver a hacerlo. Eso es lo único que les falta. Y comparábamos el caso de Marta y María, ¿sí lo recuerdan? Ajá. Marta y María. Es decir, María. Marta se preocupó por estar a los pies de Jesús. María se preocupó por atenderle. Exacto, Marta estaba atareada haciendo las cosas teniendo a Jesús al frente, ¿no? Y Ajá. María sí se sentaba a los pies, no le importaba que se estuviera cayendo la cocina o lo que fuera, lo que necesitaba ella era aprender de Jesús, y eso es lo que nosotros aprendemos de el trabajo. El trabajo en la iglesia es importante, claro que sí, pero más importante es escuchar a Jesús, es tener a Jesús, es vivir a Jesús. Eso es lo primero que nosotros deberíamos vivir.
Así que muchos de los que eran paganos salieron del paganismo hacia esa iglesia cristiana, pero bueno, siempre que la iglesia está creciendo, eso no le agrada a Satanás. Así que Satanás hizo todo lo necesario y entonces vamos a entrar a la segunda iglesia. Porque Satanás dijo, no, ¿cómo así que se están convirtiendo en muchos? Eso no me gusta. Si se convierten muchos, tenemos que utilizar alguna estrategia para que no se sigan convirtiendo. Y por eso vamos entonces a llegar a la segunda etapa, que es la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Esmirna. la iglesia de Esmirna. Satanás definitivamente no estaba contento con el arduo trabajo de la iglesia de Éfeso. Que muchas personas salieran del paganismo, ¿cierto? Para unirse a las filas del cristianismo. Eso no tenía contento a Satanás. Y eso, grábense una cosa, Satanás nunca va a estar contento cuando nosotros abandonamos el mundo, las costumbres del mundo, para entrar decididamente a la iglesia. Siempre va a tocar por todos los lugares. Y Satanás tiene algunas estrategias que ha utilizado. Si nosotros estudiamos las estrategias de Satanás, vamos a darnos cuenta cómo vencerlas. Eso es bastante importante. Siempre actúa de la misma manera. La historia se repite, ¿sí? Lo mismo que ha hecho Satanás antes, lo volverá a hacer, lo repetirá. Es decir, si Satanás ve una iglesia que está creciendo, lo primero que va a utilizar es lo que va a pasar en la iglesia de Esmirna. Si se da cuenta que no funciona la iglesia de Esmirna, pues va a mirar a ver cómo implementar las cuestiones relacionadas a Pérgamo. Pero siempre va a haber una estrategia que Satanás va a utilizar y que ya ha utilizado. Y como nosotros somos estudiantes de la Biblia, sabemos cuáles son esas estrategias. Así que buscó una estrategia diferente. ¿Y la estrategia cuál fue? ¿Cuál creen que fue esa estrategia diferente para la iglesia de Esmirna? Sufrió persecución. Perseguirla, ¿cierto? No estaba contento. No estaba contento, así que lo que utiliza es la persecución. Persecución. Eliminar a los miembros por medio de los emperadores paganos, esos emperadores romanos, los conocidos emperadores romanos. Y utilizó entonces esa estrategia. Vamos entonces a ir al pasaje que tenemos para esta noche. Y yo entonces se los voy a poner aquí en pantalla. ¿Cierto? Entonces, ¿quién quiere leerlo? ¿Cuál? Yo lo leo. Gracias. ¿Cuál es? Apocalipsis 2, del 8 al 11, aparece en pantalla también si quieren leerlo. Buenas noches, ¿Leo? Camilo. Lo leo. Dice, Gracias. y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo encerrará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tengáis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, entonces, sí leyeron, ¿no? Escribe al ángel, o sea, al líder de la iglesia de Esmirna. Lo que se escribe es ¿qué? ¿Quién escribe? El primero y el postero, Jesús mostrándose allí en la iglesia de Esmirna. El que estuvo Muerto y revivió. y vivió. Esto va a ser muy importante en esta iglesia, el que estuvo muerto y vivió. Y dice que conoce de la iglesia, conoce que tiene tribulación, que tiene pobreza, vamos a analizar esas palabras, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero son sinagoga de Satanás. Tal vez hoy muchos pueden también ser sinagoga de Satanás dentro de los judíos. Vamos a darnos cuenta de eso. Dice, no temas en nada, vamos a ver cómo podemos enfrentar nosotros incluso la muerte, ¿no? Eso es una esperanza que tenemos de cristianos. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel y vamos a ver qué quiere decir eso de van a ser probados, van a tener una tribulación de 10 días. Y bueno, la promesa es que si es fiel hasta la muerte de esta iglesia, entonces Él nos va a dar la corona de la vida, pero también nos dice que el que venciere no va a sufrir, ¿qué? Daño. La segunda muerte. Así que vamos a hablar de la ciudad de Esmirna. La iglesia de Esmirna era la sede del culto al emperador.
¿Sí me entendieron allí? Era una sede del culto al emperador romano. Una vez cada año, les voy a pedir lo mismo de siempre, que se silencien, porque de repente, digamos, no quedan bien si están allí sin hablando, por favor. Listo. Entonces, la iglesia de Esmirna era la sede del culto del emperador romano. Una vez al año, cada ciudad del imperio debía quemar incienso en honor a la divinidad del emperador. ¿Sí? Es decir, lo que tenía que hacer, lo que hacían una vez al año es que quemaban incienso en honor a la divinidad. Pensaban que el emperador era divino. De hecho, no sé si sabían, pero de los emperadores más adelante es que viene la idea del papa, ¿no? El sumo pontífice, antes se le llamaba sumo pontífice también al emperador, pero de esa idea viene de allí. Y mire que se quemaba incienso una vez al año en honor a la divinidad del emperador. El imperio, cuando las personas iban y quemaban incienso, entonces lo que hacía era emitir un certificado que mostraba que las personas habían cumplido ese requisito. Ahora, si el ciudadano no lo cumplía, entonces se iba a dictar una sentencia de muerte contra el que no adoraba al emperador. ¿Sí se dan cuenta cómo era la situación de la iglesia de Esmirna? Era un culto al emperador, se le quemaba incienso, se adoraba. El que no lo adoraba entonces era muerto. El nombre Esmirna, ¿qué creen que significa? Significa lo siguiente, tal vez no sé si lo sabe. ¿Alguien sabe qué significa Esmirna? ¿Mirra? ¿Como mirra? Como mirra. Mirra. Agridulce. Muchas gracias. Significa mirra agridulce. Y precisamente en el Imperio Romano se usaba la mirra para embalsamar ¿a quiénes? A los muertos. A los los momias. Emperadores, pero los de dense alta cuenta. categoría. Dense cuenta de lo que pasaba aquí, es decir, se embalsamaba a los muertos. Otra vez nos está hablando de muertos, ¿no? Es decir, es como si este capítulo o esta iglesia se hablara mucho de la palabra muerte. Se repite muchas veces la palabra muerte. Y no es casualidad. No es casualidad que se utilice mucho la palabra muerte y que este nombre significa mirra agridulce, es decir, con lo que se embalsamaba a los muertos. El nombre encaja perfectamente con la época, porque Roma usaba la mirra, precisamente, como ya dije, para embalsamar a los muertos. Ahora, el mensaje de Esmirna, como también lo dije hace un momento, tiene mucho lenguaje de muerte. Miren, ya sé que ya que este periodo fue el periodo en que el Imperio Romano asesinó muchos ¿qué? Cristianos que eran fieles al Señor. Satanás trató de conmover la iglesia completamente, que estaba creciendo de manera sorprendente. Miren lo que escribió en el año 107 Ignacio, obispo de Antioquía, perdón. ¿Cierto? Escribió esto cuando lo iban a echar a los leones del anfiteatro. Miren lo que escribió. Que me devoren las bestias salvajes por medio de lo cual podría alcanzar la presencia de Dios. Soy el trigo de Dios y las bestias salvajes me muelen a fin de que pueda ser hallado el pan puro de Cristo. Persuadid a las bestias para que sean mi sepulcro y no dejen nada en mi cuerpo para que cuando me halle dormido no sea un estorbo para nadie. Definitivamente, este era el espíritu de los fieles cristianos de la época. Estaban dispuestos a ir a la muerte, incluso, o más bien, si era por el nombre de Jesús. Policarpo, también, un obispo, el obispo de Esmirna, que nació en el año 69 después de Cristo, fue quemado también en la hoguera en el año 156. Y antes de morir, miren cómo confesó su fidelidad a Jesús. Dice así: por 86 años he sido su esclavo y no me he hecho ningún mal. Hablando de Jesús. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey, quien me ha salvado? Imagínense pensar así cuando me van a matar. 86 años de edad y me está diciendo, por 86 años he sido su esclavo. Dice, ¿cómo voy a blasfemar ahora al rey que me ha salvado? Dijo así Policarpo. Este espíritu era el espíritu precisamente de los perseguidos, los que se mantenían fieles a pesar de las dificultades. Además, digamos que ellos consideraban un honor ser tenidos en opresión, digámoslo así. Era un honor para ellos ser perseguidos y en muchos casos era un honor para ellos ser también muertos por el nombre de Jesús. Hablemos entonces de las siguientes características. La primera es una iglesia pobre pero rica. Recuérdenme qué dice allí Apocalipsis 2, versículo 8 y 9.
Apocalipsis 2, versículo 8 y 9. ¿Alguien que lo quiera leer allí? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ok, miren, ¿qué es lo que conoce primero? Yo conozco tus obras, ¿sí? Pero Dios siempre conoce nuestras obras, Jesús conoce nuestras obras, pero analicemos un poquito la palabra tribulación. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. La palabra tribulación significa, o más bien en el griego, se dice lipis. ¿Qué significa lipis? Es llevar una carga que aplasta. ¿Alguna de ustedes ha llevado una carga que aplasta? O estar bajo una intensa presión, una tribulación que lleva una carga, una persona que lleva una carga que está bajo presión intensa, y precisamente la iglesia se encontraba bajo esta presión, porque los emperadores romanos estaban persiguiendo sin misericordia a la iglesia y Satanás estaba tratando de matar al que pudiera. Así que la palabra tribulación quiere decir ¿qué? Una presión intensa. Aplastante. Es decir, una carga aplastante. Era lo que llevaban allí los que pertenecían a la iglesia de Esmirna. Además, también dice aquí el texto que era una iglesia ¿cómo? Dice, conozco tus obras, tu tribulación y tu ¿qué? Pobreza. Pobreza. ¿Sí? Y aquí la palabra que se utiliza para pobreza es tocheia. Y la palabra tocheia es una palabra fuerte. Significa la pobreza de un mendigo o una pobreza al extremo. ¿Sí? Imagínense una persona que sea pobre, 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 y esta palabra todavía quiere hablar de una persona que es todavía más pobre que eso. Es decir, la pobreza de un mendigo o una pobreza extrema. Esa es la palabra que se utiliza. Dense cuenta, es una palabra, eso es lo que pasaba con los miembros de esta iglesia. ¿Eran como? Pobres. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que eran pobres? Pero Porque, tocaría seguir porque leyendo el seguían texto. porque eran cristianos. Bueno, eso Entonces es les confiscaban, les quitaban todos los bienes, si eran perseguidos. Ellos eran Básicamente, pobres, pero eran ricos espiritualmente. Eso es muy importante. Miren, eran pobres básicamente porque a los cristianos de la época se les quitaba todo. Las casas, las posesiones, la ropa, ¿cierto? Incluso le quitaban hasta la ropa para meterlos allí a los anfiteatros y darlos a las bestias. Es decir, era una iglesia que era bastante pobre. En estos términos, ¿ustedes creen que se puede probar la fe de una persona? es básicamente Difícil. probarla hasta el límite. Claro, hoy en día, yo siempre lo he dicho, hoy en día tal vez no estamos probados. A muchos nos faltan algunas cosas, a muchos nos vituperan, nos dicen cosas, pero al día de hoy no nos falta ni siquiera un poquito de lo que les estaba faltando a esta iglesia. Sin embargo, esta iglesia era pobre, pero como decía allí Willy, era una iglesia rica, ¿cierto? Era pobre, pero era una iglesia rica. Rica espiritualmente. ¿Cómo puede una iglesia pobre ser también una iglesia rica? ¿Cómo creen ustedes? Pobre físicamente, pero rica en espiritual. Exacto, no era rica en bienes materiales, definitivamente, sino en otro sentido. Ahora, recuerden una cosa. Recuerden que siempre hemos dicho que hay tres aplicaciones. Siempre hay tres aplicaciones para la profecía. ¿Sí lo recuerdan? Una aplicación, una primera aplicación, ¿cuál es? Local, Una local, es decir, al contexto. Otra aplicación, ¿cuál sería? la espiritual, la aplicación práctica, por decirlo así, para La nosotros. espiritual o la práctica. Y la última, La escatológica. la escatológica. ¿Ustedes creen que esas tres condiciones se cumplen en esta iglesia? ¿Ustedes creen que va a haber un tiempo, hablando de lo escatológico, en el cual la iglesia no tenga nada? Sí, señor. Y cuando Es hablo de la posible iglesia, que se sufra de expropiaciones. claro que Es sí. muy Y posible cuando, que sufra de expropiaciones. Si, cuando hablo, si lo hablamos materialmente, de no tener nada, claro, obvio que sí, porque me imagino que ahí sí pasará de que empezarán a expropiar todo, ¿no? Empezarán a expropiar todo y llegará el punto donde no quede ni siquiera un cambuche donde reunirse, ¿sí? Pero ya en ese momento, ya ha pasado por un zarandeo increíble la iglesia
y verdaderamente está rica, millonaria en cuanto a la espiritualidad de las personas que queden en ese momento. Bien, pregunta para Diego ahí. ¿Por qué viene el zarandeo? ¿Será que se relaciona con esta iglesia? ¿Algo tiene que ver esta iglesia? Claro que sí, ¿En claro qué? que sí, porque... Ajá. ¿Cómo? Sí, ¿por qué vendrá el zarandeo? Porque tienen que salir las personas que son pobres espirituales de la iglesia, para Sí, que haya... me refiero Para que haya... ¿Cuál es el detonante para el zarandeo? Que queden, o ¿Cuál es sea, el detonante? las cosas materiales, se les quiten las cosas materiales y el apego a esas cosas va a hacer que muchas personas digan, no, yo no voy a quedarme sin empleo, sin casa, sin nada. No, yo prefiero mis cosas. Y me Yo Cuando creo que empiecen a emitir, trabajo. cuando esa es empiecen a emitir, esa es por una de ejemplo, las la porción de la principales herencia, razones. Esa es una de las principales razones, pero a veces hasta la misma familia. ¿Sí? Cualquier cosa que se anteponga a Dios va a hacer que esa persona caiga o flaquee y se salga de la iglesia. Listo, sí. Lo que ustedes han respondido está bien y lo encerramos en una palabra, mira, la palabra persecución. La persecución es la que detona el zarandeo. Por eso hoy podemos decir, muchos dirán hoy en día, ay, es que estamos viviendo un zarandeo. Sí, sí estamos viviendo un zarandeo, pero no es el zarandeo que nosotros esperamos. Elena de White escribió en su momento, cuando pasó allí una apostasía dentro de la iglesia con el gran conocido John Herbie Kellogg, escribió que estaban viviendo la apostasía alfa, decía ella. Dice, pero viene una apostasía omega, dice ella, y dice, las consecuencias van a ser asombrosísimas, dice ella. ¿Sí? Es decir, si en su momento, en tiempos de Elena de White, se vivió, que en algún momento estudiaremos eso, una apostasía fuerte, la iglesia va a volver a tener una, dice tiemblo, señora, muchas gracias, Vane, dice tiemblo por lo que le va a ocurrir al pueblo de Dios. Y esa persecución, o más bien, esa persecución va a detonar un zarandeo en la iglesia. ¿Qué quiero decir con todo esto? La persecución, que era la que vivía la iglesia de Esmirna, fue el detonante para esta iglesia. Pero miren que aquí no hubo un zarandeo como tal. Es decir, los que eran fieles a pesar de que fueron llevadas a lo extremo. Eso quiere decir que en el futuro va a pasar lo mismo. El que es fiel es fiel incluso en momentos de dificultad. Así que es importante comprender que miren que cada una de estas iglesias nos da una característica también de la iglesia final, ¿sí? No es que esto se haya quedado en el pasado y ya. Y sobre todo la aplicación espiritual que tenemos aquí. No hemos vivido nosotros hoy en día una persecución tal, un vituperio tal, para que nuestra fe sea aprobada a lo profundo. Usted me dice, sí, es que yo he vivido, no sé, no he comido, hay días que no he comido, hay días que he pasado sin tales cosas, o hay momentos en mi vida que no tengo el dinero. Nadie ha vivido todavía tal persecución, tal vituperio, que su fe sea aprobada completamente. Volvamos un poquito al contexto. El contexto tiene que ver con, es una iglesia que sufre persecución, una persecución que también vamos a vivir. Una iglesia que seguramente, como nosotros, o más bien en el futuro va a pasar que va a haber un zarandeo. Así que definitivamente eso pasará. Lo que quiero decir con esto es que lo que normalmente desata un zarandeo tiene que ver primero con persecución, pero que hay un grupo especial, porque es un grupo que, ¿qué pasa? Que a pesar de ser pobre, a pesar de que le confiscaron todo, a pesar de que perdió los bienes materiales que tenía en su vida, tenía o seguía teniendo, ¿qué? Era rica porque seguía teniendo a Jesús, porque sabía en quién había confiado. Y definitivamente esa esperanza es grande para nosotros. Miren lo que nos dice. Ajá. Es que definitivamente lo importante no es ir a la iglesia, sino tener una relación con Jesús. Nosotros vamos a la iglesia porque el Señor, Él se reunía en las sinagogas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Seguir a Jesús. Pero lo que nos salva es nuestra relación, no estar mirando para el frente, porque ahí estamos perdidos. Eso es lo más importante. ¿Cuál es el ejemplo de la iglesia de Esmirna? Puedo ser pobre, pero nunca pobre espiritualmente. Eso debe ser el punto aquí. Nuestro lema de aquí en adelante. Puedo ser pobre, pero nunca pobre espiritualmente. Y dice Lucas 12:21. Miren lo que dice Lucas 12:21, refiriéndose a por qué una iglesia pobre puede ser también rica. Dice así. Lucas 12:21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta es la conclusión de la parábola que contó Jesús en relación a un hombre que estaba agrandando sus graneros y los agrandaba.
y de repente se engrandeció tanto, pero Jesús le dijo una noche que esta noche es demandada tu alma, ¿sí? Se refiere entonces a las personas que son ricos para este mundo, pero no son ricos para con Dios. Déjenme decirles una cosa, está muy de moda que nosotros hablemos de nuestra prosperidad en la iglesia, pero nosotros no estamos a nosotros mostrar nuestra prosperidad aquí. Es decir, nuestra prosperidad, gracias a Dios, unos somos prosperados, otros puede que no, otros, pero eso no, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Nuestro negocio no tiene que ver con hablar de nuestra prosperidad. Para la prosperidad, los tesoros de nosotros son en el cielo, no acá. exacto. Entonces aquí este hombre dice allanaba sus graneros cada vez más de trigo allí, y tenía muchos graneros y se loaba de eso. Pero básicamente lo que nos está diciendo es, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así, ¿qué es ser rico con Dios? Entonces, sigamos hablando. El apóstol Pablo trató de contrastar a los que son ricos en los bienes de esta vida con aquellos que son ricos a la vista de Dios. Miren lo que escribió el apóstol Pablo hablando de la verdadera riqueza. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 hasta el 19. A ver, ¿qué es la verdadera riqueza ante los ojos de Dios? 6, ¿qué, Cami? 6, 17 al 19. Primera de Timoteo. A los ricos Dice, de este... Hágale, Diego, hágale. a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El 19. Quiero hacer una paréntesis ahorita, bueno. Sí. Termino con el 19. Listo. Atesorando para sí 18. buen fundamento. 18 y 19, Cami. 18 y 19, Diego. Aquí. Que tengan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Sí, iba a decir algo muy sabio que tú dijiste ahorita, y es que hoy en día la gente anda como en una onda de buscando a Dios por condición, ¿sí? O sea, piensan que Dios es un Dios condicional, de que si lo busco entonces me va a ir bien, de que si lo busco o si voy a ir a la iglesia o si voy a ir a leer su palabra, entonces me va a ir bien en el trabajo, no me va a faltar la plata, voy a tener mercado en la casa, no me va a faltar nada, mejor dicho, ¿sí? Se vuelve un Dios condicional. Entonces, la gente, muchas de esas personas, y lo puedo decir por experiencia propia, que nos hemos desanimado en muchas ocasiones, ¿sí? Muchas de esas personas se desaniman porque uno dice, jue madre, yo busco y yo oro y no sé qué, y por qué me va así, por qué me va de tal manera, porque se vuelve uno una persona que está buscando es un bien acá en la tierra. Prosperidad. ¿Sí? Quiere uno, y como lastimosamente uno piensa que ser feliz y ser próspero es tener plata en el bolsillo diario, ¿sí? Entonces uno dice, pero Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Sí? Piensa que uno busca a Dios, es solo para que le vaya bien económicamente. Y por eso es que mucha gente flaquea en la iglesia de esa forma. Pero también, ¿sabe qué pasa, Diego? Que estamos también de pronto en la forma de predicación, la predicación de la prosperidad. Y ahí estamos totalmente errados porque cuando el Señor dice no, entonces ¿dónde queda mi fe? O sea, mi fe no debe ser por lo que Él me dé materialmente. Mi fe debe ir más allá. Es que siempre la iglesia y todo esto que está acá se enfoca es sencillamente en la salvación y el amor de Dios, no es nada más. Esa es la meta que uno debe tener diariamente. No, voy a perder mi empleo, uy, Diosito, mejor dicho, sí, no está ni siquiera preocupado diciendo, Señor, cámbiame para poder ser salvo. Porque ¿sí? estamos más preocupados por lo de acá que por lo de allá. Totalmente. Ajá. Yo quiero decirles que muchas gracias por esa reflexión, porque básicamente lo que nos está diciendo
que es ser ricos tiene que ver más con ser ricos espiritualmente. Ahora, esto nunca, aquí nunca se está predicando también que no está bien que una persona entonces tenga dinero o que aspire a ciertas cosas, ¿no? Eso debe ser claro. Pero tampoco lo contrario, el púlpito no se hizo para hablar de que necesitamos entonces más dinero, ¿sí? Dios da a cada quien como le corresponde y todavía más mirando su corazón. Ustedes se dan cuenta, y si hablamos de los grandes héroes de la fe, todos ellos miraban a Jesús y todos ellos seguramente Dios les dio los medios con los cuales poder subsistir y muchos más que subsistir, ¿cierto? Pero básicamente era porque su mirada estaba mucho más allá. Así que primera de Timoteo, el capítulo 6, ahí el versículo que acaba de leer Diego, el versículo 18 dice que hagan bien, y miren lo que dice aquí Pablo, que es ser rico, dice que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos. Dadivosos y generosos. Cuando nosotros utilizamos el dinero que Dios nos da, los medios que Dios nos da para los demás. Saben que a veces los utilizamos tanto en nosotros que se nos olvida que es ser generosos. Pero aquí ricos es ser ricos en buenas obras. Una vez el Señor actúa en mi corazón a través de la fe, entonces ahora yo soy rico porque también ayudo a otros a encontrar el camino a la salvación. Ese debe ser el principio aquí. Santiago también explicó lo mismo. Explicó cómo una persona puede ser al mismo tiempo pobre y rica. Voy a leerlo, miren. Santiago 2, versículos 5 y 6. Santiago 2, versículos 5 y 6. Miren lo que dice Santiago, que es ser rico. Dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? ¿Sí se dan cuenta? ¿Ricos en qué dice ahí? En fe. En fe, ricos en obras, porque es que una fe que es viva es una fe que ¿qué? ¿Qué obra? ¿Qué obra? Las obras no nos salvan, pero las obras son el resultado de nuestra fe. Así que nos está diciendo aquí que no nos ha elegido a los pobres de este mundo, dice, para que sean ricos en fe. Versículo 6 dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Está diciendo allí. Entonces, esto me hace pensar a mí, me hace recordar el caso de Moisés. ¿Saben que Moisés pudo haber sido faraón de Egipto? Sí. El más poderoso, porque según la cultura de su momento, iba a ser el hombre más poderoso de todo ese tiempo, con todo el oro, con toda la plata, con toda la fama que una persona pudiera necesitar o pudiera desear. Pero Moisés, ¿qué escogió? Salir de Egipto. Miren, y lo dice el texto que vamos a leer de ahora en adelante. Dice, pero Moisés escogió salir de Egipto, ¿saben por qué? Con un pueblo además que era rebelde, que todo el tiempo se quejaba. O sea, eso me hace recordar a mí cuando a veces nos quejamos en la iglesia. A mí me ha pasado, me pasa. Yo me quejo de las personas de la iglesia a veces, ¿cierto? Pero aquí me está diciendo, pero Moisés escogió salir de Egipto con un pueblo rebelde y quejumbroso. Pero él pudo haber sido rico allí, el faraón completamente, pero ¿por qué Moisés decidió salir con ese pueblo que era rebelde? Básicamente porque Moisés no miraba las riquezas terrenales, sino miraba una mayor riqueza. Y lo dice Hebreos 11, del 24 al 26. ¿Quieren leerlo? Es un texto interesante. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y consideró que el vituperio de Cristo es mayor riqueza que los tesoros egipcios, porque miraba el galardón. Interesante, porque miraba el galardón celestial. Pudo tener mayores riquezas, pero él deseó la riqueza más grande, que era el galardón celestial. La iglesia de Esmirna, entonces, era una iglesia que era económicamente pobre, pero era rica en obras, espiritualmente, en fe. Tenía su enfoque en el galardón, así como Moisés. Aunque era una iglesia pobre, también era una iglesia rica. Eso lo podemos entender. Le voy a pedir a mi papá que cada vez que vaya a hablar se quite el mute, pero que se silencie siempre, porque es que hay un eco aquí cuando prendes siempre que prendes el esto. Gracias. Ahora,
Sigamos, entonces ya entendemos. La iglesia de Esmirna era una iglesia económicamente pobre, ¿pero qué? Pero rica, Pero no, rica. también en fe. Ahora, ¿qué más dice el texto? Apocalipsis 2:9 me dice que tenía en su medio un tipo de personas. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero ¿qué tipo de personas estaban en el medio de la iglesia de Esmirna? ¿Qué tipo de personas dice el texto? Judíos. Los que dicen, Los que dicen ser judíos y no lo son, sino que eran una sinagoga. Goga de Satanás. entonces en ese medio, ¿cómo es posible que hayan judíos, pero que hayan judíos que dicen ser judíos y no lo son? Es interesante. ¿Qué quiere decir esto? Pues debemos mirar el periodo histórico precisamente de la iglesia de Esmirna. ¿Qué pasaba en la iglesia de Esmirna para que dijera aquí que hay judíos que decían ser judíos, pero no eran judíos? En Esmirna vivían muchos judíos, porque ustedes saben que pues era recientemente el tiempo que había pasado después de la iglesia apostólica. Estaban viviendo casi en la iglesia apostólica. Estamos hablando, no sé si yo hablé, pero el tiempo de la iglesia de Esmirna va desde el año 100 después de Cristo hasta el año 313. Ese es el tiempo. Así que en Esmirna vivían muchos judíos que trataban hostilmente a los cristianos. Es decir, vivían judíos que les gustaba tratar mal a los cristianos. Estos judíos se unieron con los romanos para denunciar a los cristianos como caníbales, ateos, promotores de sedición contra el imperio. O sea, habían judíos en el medio que lo que hacían era echar, digamos, a los judíos, perseguir a los judíos, o más bien ponerlos en contra de los mismos romanos. Eso quiere decir, mientras profesaban ser hijos de Dios, estos judíos perseguían a los cristianos y así se hacían culpables también de blasfemia. Es decir, ellos decían, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos judíos, pero al mismo tiempo estaban diciendo, esos cristianos son malos. Y entonces los echaban en contra al imperio romano. Eso era lo que hacían esos judíos de la época. Juan 8 nos ayuda a entender cómo es posible que un judío sea un judío sin serlo de verdad. Jesús dijo que los judíos de su época profesaban ser hijos de Abraham y de Dios, pero en realidad, ¿qué pasaba? Eran hijos de su padre el diablo, es decir, eran judíos según la carne, pero cuando rechazaban a Cristo, no eran judíos en el sentido espiritual de la palabra. Miren que dice Juan 8, desde los versículos 37 hasta el 41. Se los voy a leer. Juan 8, 37 al 41, y el versículo 44 después. Dice así, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sí se dan cuenta? Dice, sí, yo sé que ustedes son judíos de verdad, pero ¿ustedes qué? Procuran matarme, por eso mi palabra no haya cabida en vosotros. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, ustedes, miren, les va a decir, ustedes son, pero no son. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué haríais? Versículo 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, a Jesús, a Dios. Dice, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? O sea, lo que se está diciendo, ustedes quieren matarme, pero Abraham me amaba. ¿Cómo hace que ustedes quieren matarme cuando yo les he hablado la verdad? Si ustedes fueran hijos de Abraham, pues también me quisieran a mí. Es lo que les está diciendo. Ustedes son judíos, hijos de Abraham, pero parece que no lo son. Versículo 41 dice, ¿vosotros hacéis las obras de vuestro padre? Entonces nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, dijeron ellos. ¿Y el padre es quién? Dios. Pero el versículo 44 dice, no, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí se dan cuenta? Lo mismo que en Esmirna, porque ellos procuraban también matarle. Lo mismo que en Esmirna. Los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham, de Dios, pero querían incluso matar a los cristianos. Físicamente judíos, pero espiritualmente no lo eran. Los judíos literales, durante el periodo de la iglesia de Esmirna, profesaban ser judíos,
pero al unirse con los romanos para perseguir a los cristianos, que eran los realmente judíos espirituales, entonces demostraban que no lo eran. ¿Sí se dan cuenta del punto aquí? Una Porque cosita, que no eran judíos de verdad. Sí, adelante. sí. Como ellos decían que eran judíos, pero no lo eran, porque si hubieran sido judíos, ellos decían que su padre Abraham el padre de ellos era Abraham, y Abraham amaba a Jesús. Eso podemos traerlo a nuestro tiempo también, que sucede mucho en nosotros. También nos pueden decir eso en nuestra vida, ¿cierto? Que somos cristianos, pero odiamos a la gente muchas veces. Entonces, nos podían decir lo mismo nosotros también, tal vez eso, ¿no? Ustedes son cristianos, pero se supone que siguen a Cristo, así como los judíos seguían a Abraham, digamos, que era el padre. Nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo, pero muchas veces odiamos a la gente, tenemos recelos, hacemos cosas que no debe ser. Entonces, no estamos colocando verdaderamente lo que es ser un cristiano. Y a veces ni siquiera mismo a las demás personas, sino al mismo Dios. Porque decimos que le amamos, vamos a la iglesia, pero sus leyes, no, como que no las aceptamos mucho, ¿sí? Entonces, no estamos amándolo verdaderamente. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido que Dios quiere que lo amemos de la manera de Él, no de la manera nuestra. Y ahí es donde erramos terriblemente, porque es que yo amo a Dios, pero como a mí me parece. Y ahí estoy muerta. Exacto. Entonces, lo que debemos comprender aquí que es en la iglesia de Esmirna pasaba exactamente lo mismo. Es decir, muchos creían que conocían a Jesús, que eran judíos porque venían también directamente de Abraham, pero todavía no se habían encontrado directamente con Jesús. Porque si se hubieran encontrado con Jesús, no hubieran perseguido a sus hermanos que eran también cristianos. Así es. Y nosotros a veces, como ustedes dijeron, hacemos lo mismo. Decimos ser judíos, pero perseguimos a nuestros hermanos. Eso es lo que hacían también los de la iglesia de Esmirna. Según el apóstol Pablo, un cristiano que ha aceptado a Cristo como su salvador personal es un judío de verdad. Es decir, no es judío, dijo él en algún momento, ¿recuerdan? No es judío el que desciende de Judea, ¿sino quién? El que ama al Señor. El que hace la voluntad de mi Padre es el judío, Sí. ¿cierto? Por el otro lado, un judío literal que rechazaba a Cristo no era un judío de verdad si rechazaba a Cristo, ¿sí? Antes de que Pablo se convirtiera, ustedes pueden recordar que era un judío literal. De la tribu de Benjamín era él, circuncidado al 8º día, para la ley era irreprensible, había sido formado por Gamaliel, era el fariseo de fariseos, ese era Saulo. Pero ustedes se pueden dar cuenta que Saulo perseguía a Cristo en la persona de sus seguidores. Pero después de su conversión, sí fue un judío espiritual, ahora sí. Antes de su conversión, era un judío literal, pero después de su conversión, se volvió un judío espiritual, que amaba a Cristo y que también amaba a sus seguidores. Al igual que Saulo, antes de su conversión, los judíos de la época de Esmirna perseguían a los cristianos y también perseguían entonces a Cristo. Mire, Pablo define lo que es también un judío de verdad. Romanos 2, 28 al 29 dice así. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, para los que les gustan las formas de la religión, ¿no? Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ya sabemos por qué entonces se menciona en la iglesia de Esmirna un grupo que decía ser judío, pero no lo era. Básicamente porque eran judíos literales que estaban reunidos con los romanos y querían matar a los cristianos. Pero habían unos judíos espirituales que no negaban a Jesús y entonces ellos sí eran judíos de verdad. Pero habían unos judíos que perseguían a sus mismos hermanos, que eran todos los judíos de manera espiritual. Claro, una característica ahí de los judíos, pues eran que eran circuncidados al 8º día, ¿no? Y ahí dice Pablo, pues que ahora la circuncisión es la del corazón, ¿no? Exacto.
Y dense cuenta que lo mismo que decía Pablo en su momento cuando dice, pondré mis leyes en sus corazones, ¿cierto? Antes las leyes estaban escritas allí, como lo hemos hablado en su momento, escritas en las tablas de piedra, pero ahora somos circuncidados del corazón cuando nosotros dejamos el pecado a un lado y permitimos que la ley more en nuestro corazón de manera completa. Así que eso era por el lado de los judíos que decían que eran judíos y no lo eran. Sabemos lo que significa eso. También hablamos entonces ahora de la sinagoga de Satanás. De la sinagoga de Satanás. En la iglesia de Esmirna estaban también los de la sinagoga de Satanás, esos judíos que no lo eran, formaban parte de la sinagoga de Satanás. Si ustedes leen Apocalipsis 2:9, ustedes van a leer que al final dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son ¿qué? Sinagoga de Satanás. Así que los que decían ser judíos no lo eran porque eran sinagoga de Satanás. Mira lo que dice este libro, Experiencia Cristiana y Enseñanza, página 207 de Elena de White. Dice así, Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Tenaz eso, ¿no? Satanás también tiene su iglesia, está diciendo aquí. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Dice, Cristo se refiere a ellos como la sinagoga de Satanás, pues sus miembros son hijos de pecado. ¿Qué es pecado? Les hago la pregunta a ustedes. Infracción de la ley. Bueno, guárdenselo ahí, miren. Dice que los que pertenecen a la iglesia de Satanás o a la sinagoga de Satanás son hijos de pecado. Dice, los miembros de la iglesia de Satanás han obrado constantemente para echar a un lado la ley. ¿Qué hacen los miembros de la iglesia de Satanás? Echar a un lado la ley. ¿Cierto? Dice, tratan de cambiarla, tratan de cambiarla. Tratan de ¿Sí? cambiarla. Es como cuando ya tú sabes algo por muchos años y se mete ese hermano en la iglesia y te dice, no, es que eso no es así, hombre. Uno puede hacer esto y hacer lo otro porque es que sencillamente Dios es solo amor. Pero ahí está diciendo que entonces la ley no importa. Así es. Entonces, estamos mirando a Dios en solo amor, más no que también nos enseña que Dios es justicia y que se va a llegar el momento que tenemos que... Y que también hay una cosa, ¿no? Es que últimamente, o sea, no vayan a pensar que se den contradicción a la iglesia o algo así, no. Es que últimamente se está predicando unos sermones de solo amor, amor, amor. No estoy diciendo que no hay que amar al prójimo, amar a Dios, pero no estamos así. El libro de evangelismo, yo sé que ustedes lo han leído, el libro de evangelismo. La hermana White dice que hay que predicar sermones que hagan temblar a la iglesia, que los haga despertar de su letargo espiritual, que se prediquen sermones del mensaje del tercer ángel, de la verdad presente, que eso es lo que ahorita se está estudiando. Sigo leyendo la cita que ustedes me ayudaron a complementar. Dice, los miembros de la iglesia de Satanás han obrado constantemente para echar a un lado la ley de Dios y confundir la distinción entre el bien y el mal. O sea, hacen dos cosas. Echan a un lado la ley de Dios y confunden la distinción entre el bien y el mal. Dice, Satanás está obrando con gran poder en los hijos de desobediencia con el fin de exaltar la traición y la apostasía como si fuera la verdad y la lealtad. Interesantísimo. El conflicto de los siglos, página 22, una cosa pequeña, dice, el gran pecado de los judíos, miren, ¿en qué consistió el gran pecado de los judíos? Dense cuenta. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. ¿Cuál era el gran pecado? Rechazaron a Cristo. Bueno, ustedes me dicen, hoy en día yo no lo rechazo, pero miren, el gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. ¿Entienden lo que está diciendo Elena de White? Es decir, a la larga es el mismo pecado. El mismo pecado que cometieron los judíos, lo cometemos nosotros. ¿Cómo? Dice, el gran pecado de los judíos fue rechazar a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano va a ser rechazar la ley de Dios. ¿Qué está haciendo Elena de White? Diciendo que Cristo y su ley son una y la misma cosa. ¿Sí? Por eso les preguntaba yo,
¿Qué es pecado? Infracción de la ley, sí. Infracción de la ley, es decir, el pecado de los judíos fue rechazar a Cristo, el pecado del mundo cristiano va a ser rechazar la ley. Ustedes me dicen, pero es que eso son cosas distintas. No son No. cosas distintas. No, porque Son la ley es ¿sí? la ley es el carácter de Cristo, es él. Exacto. Miren, manuscrito 77 de 1899, una frase cortica dice Elena de White, dice, él, Jesús, era la encarnación de la ley, la cual es una transcripción de su carácter. O sea, Jesús era la ley vivida. La ley es una copia escrita de lo que es Jesús. Es decir, rechazar a Cristo equivale a rechazar ¿qué? La ley. Okay. Ustedes me dicen, no, es que yo amo a Jesús. Sí, yo amo a Jesús, pero si yo amo a Jesús, tengo que permitirle que Él muera en mi corazón, y cuando Él muera en mi corazón, estoy cumpliendo la ley. ¿Sí se dan cuenta? O sea, Y la mi mamá ley y Cristo, guardar mis mandamientos. sí, mi ama es guardar mis mandamientos. Muchas gracias, Clau. Definitivamente. Entonces, ¿cómo el mundo cristiano puede rechazar su reflejo y decir que ama a Jesús? No se puede. Usted no puede decir, amo a Jesús y odio la ley. Pero pues usted habla con cualquier persona y usted le dice, ¿usted ama a Jesús? Sí. Entonces usted le dice, bueno, ¿y usted guarda los mandamientos? Entonces usted le dice, ellos dicen, sí. Entonces dice, bueno, ¿usted guarda el sábado, por ejemplo? Ellos dicen, no. Pero ¿cómo así que yo amo a Jesús y no guardo su ley? Ahora, el sábado simplemente es un ejemplo clásico adventista, ¿no? Pero tenemos muchos más ejemplos, ¿sí? Usted ama a Jesús, pero entonces usted fornica. Usted ama a Jesús, pero entonces usted mata. Ustedes saben lo que significa matar, ¿no? Es decir, mirar mal, estar pensando mal de la otra persona. Eso es matar. Entonces, la cosa que está diciendo aquí es, si yo no amo a Jesús, entonces lo que va a pasar es que mi vida va a estar llena de pecado. Los judíos rechazaron a Jesús. El mundo cristiano va a rechazar la ley, que es un reflejo de Jesús. Es el mismo pecado, pero visto de dos perspectivas distintas. Entonces, la sinagoga de Satanás eran aquellos que rechazaban ¿qué? La ley y a Cristo. La ley de Dios, muchas gracias. Y que confundían la diferencia entre el bien y el mal. Hoy tenemos personas que son la sinagoga de Satanás. Incluso a veces nosotros podemos ser la sinagoga de Satanás si no nos ponemos pilas, ¿cierto? Porque a veces nosotros mismos no tenemos clara la diferencia entre el bien y el mal y seguimos rechazando la ley de Dios, ¿cierto? De esos cristianos había también en la iglesia de Esmirna. Claro eso, entonces tenemos los judíos, ¿cierto? Que decían que eran judíos pero no lo eran. Y tenemos ¿qué? La sinagoga de Satanás. Aquellos que confunden o rechazan la ley y confunden lo que es el bien con el mal. Lo acomodan. Ahora, ¿sí? Ok. Por el otro lado, tenemos Apocalipsis 2:10. Vamos a leer. Sigamos avanzando en nuestro estudio. Apocalipsis 2:10. ¿Quién lo quiere leer? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué advirtió Jesús aquí? Jesús advirtió a la iglesia de Esmirna que pasaría por un periodo de severa persecución. Tribulación o persecución. ¿Cierto? Satanás influyó sobre los emperadores romanos para que echaran a los cristianos a la cárcel y esto probó al máximo la fidelidad de ellos hacia el Señor. Ellos iban a ser probados. La palabra que se utiliza allí para probados es la palabra peirazo. Palabra peirazo. Es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 2:2, a donde se dice que la fidelidad de la iglesia apostólica, ¿se acuerdan que hablamos de Éfeso? Que fue probado, fueron probados por aquellos que profesaban ser apóstoles, pero no lo eran en verdad. ¿Sí? Es la misma palabra. Entendamos la palabra, papi, otra vez, es difícil cuando hay el... Gracias. Dice, el diccionario exegético del Nuevo Testamento traduce esta palabra probado. Miren lo que significa la palabra ser probado. Ustedes me van a decir qué. Dice aquí, esta prueba va acompañada de pesadumbre,
de riesgo, de incertidumbre y aún el peligro de desconfiar. O sea que es una prueba fuerte porque dice, hay peligro de desconfiar. Dependiendo del contexto, la prueba puede ser positiva, es decir, una prueba en que una persona exhibe su fidelidad, o negativa, una tentación a fracasar. Siendo que las personas son casi los únicos objetos de tal prueba en el Nuevo Testamento, la confianza, la fidelidad y la obediencia también juegan un papel importante. Así que la iglesia de Esmirna iba a pasar por una severa prueba. Satanás iba a echar a algunos a la cárcel y su fe iba a ser severamente probada. Y así fue. Durante un periodo de persecución, o durante este periodo de persecución de esta iglesia de los emperadores romanos. Las pruebas no son, esto quiero que lo entendamos muy bien, y esto de aquí nos debe sacar algunas lecciones. Las pruebas que se permiten en nuestra vida, imagínese la prueba que esté afrontando usted hoy en día, o la que haya afrontado. Las pruebas que se han permitido en nuestras vidas no son para desanimarnos. Dios permite las pruebas para fortalecernos. Nunca una prueba va a ser para desanimarnos, pero es que nosotros sí pensamos, Dios quiere desanimarnos, ¿no? Dios quiere que ya no, nosotros no sigamos más en esto. Hoy ya no quiero ser más cristiano, pero las pruebas no se hicieron, nunca Dios las hace para que no las pasemos. Dios hace las pruebas para que sean pasadas. Ustedes pueden ver muchos ejemplos en la Biblia. Los 3 hebreos, ¿recuerdan? ¿Ustedes creen que los 3 hebreos antes del horno y después del horno salieron fortalecidos o no? Claro, totalmente. Claro, eran unos antes y fueron otros después. O la fe de Daniel cuando salió del foso de los leones, ¿será que fue más fuerte o no? Sí. De hecho hay un ejemplo muy bonito con los hebreos, que ellos le dijeron, así Dios no nos libre, no me importa, o sea, creo en lo que creo. Y eso es, por ejemplo, de lo que hablaba ahora Diego. O sea, nosotros tenemos que creer, así tengamos negro al frente, no importa. Y más aún después de semejante prueba y haber visto a Jesús ahí con ellos, imagínense que, o sea, eso mano de escalones que tuvieron que haber subido en su fe fue inmensa. Y las pruebas son realmente para nosotros mejorar, siempre para mejorar y para prepararnos para lo que nos espera, los que estemos o los que estén vivos, porque lo que nos espera no es nada fácil. Pero si no nos preparamos, pues no vamos a estar, o sea, en el primer tropiezo, chaolín iglesia, chaolín Dios, chaolín Jesús. Claro, es que digamos siempre seremos limados por todo lado, ¿sí? Si uno viene y dice, Señor, todos los días, Señor, transforma mi carácter, ¿sí? Cambia este genio que tengo. Y resulta que vienen un poco de pruebas donde usted va a sacarse la piedra, mejor dicho, día tras día. Pues usted está diciendo, hombre, ¿por qué si le estoy diciendo a Dios que me dé paciencia, que me cambie este carácter y ese poco de problemas que tengo y a toda con rabia? Pues hermano, sencillamente es que lo están limando por todo ladito para que pueda cambiar ese carácter. Pero uno coge y pide paciencia y no quiere que le lleguen pruebas para la paciencia, ¿sí? Uno quiere que tenga, dame responsabilidades y mejor dicho, que le llegues por arte de magia, pero entonces que no pase nada en el transcurso de ese cambio de vida, de ese cambio de ser. Sí, y uno podría pensar, miren, este periodo de la iglesia de Esmirna, tantos personajes que murieron, pero todos tenían una fe, sabían en qué confiaban. Y uno pensaría, no, entonces el Señor mandó a matar todos estos, permitió que todos estos murieran, pero tenían un objetivo que era precisamente, las pruebas no son para quebrarnos, entendamos esto. Las pruebas no son para quebrarnos, son ni para quitarnos la fe. Tienen el propósito de afianzarnos, como ustedes bien lo han dicho, fortalecen nuestra fe. Y eso fue lo que pasó con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna tuvo que pasar un periodo de tribulación y dice aquí que ese periodo de tribulación quiere decir que aún con el peligro de desconfiar, es que todos los días nosotros tenemos ese peligro, aún con el peligro de desconfiar, Dios nos manda pruebas. Pero recordemos siempre la típica frase de Elena de White, ¿cierto? Si sabemos lo que Dios ha hecho en el pasado, si sabemos cómo Él se ha comportado en el pasado, ¿cómo vamos a temer del futuro? Es lo que deberíamos pensar. Ahora, cada vez que lleguen las pruebas a nuestra vida,
deberíamos sentirnos nosotros felices porque llegan. Y Claro, agradecerlas. y agradecerlas. No lo hacemos, ¿no? Es decir, me manda Dios, digamos, una prueba difícil y yo lo que hago es renegar todo el tiempo. Pero debemos aprender a confiar en el Señor porque Él quiere a la final que su objetivo se cumpla en nuestra vida, que es llevarnos a la vida eterna. A veces pensamos que su objetivo, el objetivo de Dios simplemente tiene que ver con esta vida. No, su objetivo tiene que ver con la vida venidera. Sí, adelante, Diego. Perdón, Cami, hago un último apunte ¿Algo? y es que hay que también diferenciar las pruebas, ¿no? Hay que también diferenciar las pruebas y otras cosas que vienen a mi vida sí son consecuencias de las cosas malas que me busco, ¿sí? Y no pensar de que si me está pasando algo malo, de consecuencias de lo malo que yo he hecho en mi vida, malas decisiones que he tomado, entonces voy a decir, es que esto es una prueba del Señor, ¿sí? Hay que también aprender a diferenciar esas cosas, digo yo. Pero Reconocerlas. de todas maneras dice allí, porque pues ojo que pues también nos podemos sentir tentados a pensar, yo no estoy haciendo nada bien y entonces todo el tiempo Dios quiere o permite cosas en mi vida porque sí, porque Él es así, porque las consecuencias son para mi vida. Pero dice allí que todas las cosas que le suceden al justo son para bien. Y cuando hablamos de todas las cosas que le suceden al justo, no quiere decir, yo no conozco ninguna persona que no haya pecado. ¿Sí? Es decir, todos nosotros somos pecadores y todos nosotros vivimos consecuencias de nuestro pecado. Pero incluso en esos momentos difíciles, Dios usa esas pruebas, esos momentos difíciles para pulir nuestra fe. Es decir, Dios cuenta con nuestro error. No es que Dios diga, ay, no, ya, este sí se equivocó. Mire, hay uno que no se equivoca y otro que se equivoca. Como si se equivocó, entonces yo le voy a mandar esto y para que no aprenda, sino para castigarlo. No, señor. Todo esto es para aprendizaje. ¿Sí? Sí, a lo que voy, a lo que voy es que, digamos, yo puedo tener una comunión muy buena con Jesús, con Dios, llevar una vida idónea, digámoslo así, a lo que Dios manda. Pero si durante 70 años traté mal mi cuerpo y lastimosamente me dio un cáncer de colon, no puedo decir en mis últimos días, es que esto es una prueba del Señor, ¿sí? Sabiendo que es que yo tenía todo aquí para saber cómo es que quiero que Dios viva, ¿sí? Entonces mucha gente piensa de esa manera y dice, no, es que fumé 15 años, pero transformé mi vida a Dios, pero me dio un cáncer de pulmón y después digo, es que esto es una prueba de Dios para mí. Eso no son pruebas, son consecuencias de mis malas decisiones. Sí. Así Pero es. consecuencias, pero que llevan, digamos, no quiero, es decir, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Diego. Son consecuencias, pero esas consecuencias tienen también el objetivo Un de propósito. Enseñar. Es decir, pues tampoco es que Dios actúe así, es decir, Dios no actúa diciendo, yo sé que es consecuencia de mi vida, pero Dios no actúa diciendo, Diego, usted fumó tanto, un día se arrepintió, pero yo le voy a mandar la enfermedad. No, Dios pues obviamente De hecho, Él no manda nada, Él lo permite, ¿no? por obvias causas va a llegar la enfermedad, ¿cierto? Pero Dios también es misericordioso, acordémonos de eso. La misericordia también actúa, Él también actúa con misericordia. O sea, No, y no que, quiero decir, no justifico el pecado con esto, eso es muy importante. No lo no, justifico. que Camilo, es que hay un ejemplo claro también, Hawk. Sí, todo lo que le pasó al hombre y aparte se le dio lepra y oiga, y que la esposa le diga, no, maldice a Dios y muérete, no, todas las frases que vino y después él al final tuvo su recompensa, pero el hombre seguía en una fe firme con el poderoso, tenía una Exacto. paciencia, mejor dicho, admirable, entonces, wow, ese personaje es como para uno ponerlo también a cabecear un poquito, ¿no? Claro que Es sí. que yo ahí pienso algo, Camilo, qué pena interrumpo. Yo pienso que lo que están diciendo, muchísimas cosas son muy ciertas. O sea, si uno sigue a Dios esperando volverse millonario, pues está siguiendo un Dios equivocado. Si uno sigue a un Dios esperando que la vida le vaya a poner mejor, pues también está siguiendo un Dios equivocado. Si uno sigue a Dios esperando, no sé, tantas cosas, pues está siguiendo un Dios equivocado porque es que finalmente, digamos que la Biblia dice que el final de los tiempos va a ser supremamente complicado. Y si yo estoy esperando que las cosas me van a hacer más fácil, pues así como se dice vulgarmente, estoy mirando fuera al tiesto, porque es que así no es, uno tiene que seguir a Dios, es porque pues tiene que seguirlo y punto, porque Dios es así, Dios es amor, y a medida que va pasando el tiempo uno se va dando cuenta
que pasan muchas cosas en la vida de uno y uno tiene que estar supremamente agradecido todo el tiempo, todo el tiempo. Las cosas hubieran podido ser peores, pero seguir a Dios esperando algo a cambio, ahí es donde uno está haciendo las cosas mal. Tiene que entender que las cosas van a ser cada día peores y pues para eso estamos acá. De hecho, es la misericordia de Dios tan grande que permite las pruebas en nuestra vida para eso, para que crezcamos y para que estemos preparados, porque esto no va a mejorar. O sea, pensar que esto va a mejorar es algo que es Tonto. mentira, es totalmente mentira y nosotros vamos es para peores cosas. Y si nosotros con cositas que estamos iniciando a vivir, estamos pensando, uy, esto tan difícil, imagínense, si no nos preparamos, ¿cómo será al final? Pues desapareceremos así. No hay que olvidar de que estamos en esta tierra donde hay pecado, ¿no? Y las Claro. consecuencias, así como el sol sale para buenos y malos, la lluvia igual, las consecuencias también del pecado, también para los buenos y los malos. O sea, nosotros como hijos de Dios, obviamente que estamos protegidos por su mano, pero eso no quiere decir de que Él es el de la varita mágica y que todo nos va a salir al pie de, pues súper, como si fuera un amuleto, ¿cierto? No, nosotros aceptamos a Dios y lo tenemos en nuestra vida porque lo reconocemos como el gran Dios, como nuestro creador, pero no para que me vaya bien y todo me salga de maravilla y no tenga ningún inconveniente, no. Y lo que algo decía Diego muy claramente es las consecuencias de nuestros actos siempre las vamos a sufrir. Y muchas veces sin tener malos actos o descuidos en cosas, vivimos consecuencias también porque es parte de este mundo. O sea, si a alguien se le muere un hijo, entonces porque le dio lo que sea, o cualquier enfermedad, o nació así, por los congéneres, ¿cierto? Que viene de atrás de la familia y bueno, muchas situaciones. Entonces, o sea, no, ¿qué culpa tiene esa criatura? Eso no quiere decir de que no nos va a pasar cosas malas porque tengamos a Dios. Nosotros somos partes de este mundo y obviamente que nos van a pasar cosas malas y muchas son como consecuencia de nuestros malos actos, otras no, otras que se salen de nuestras manos, pero como bien se ha dicho desde el principio que estamos hablando de las pruebas, esa es para fortalecernos, para mejorar nuestro carácter y hacerlo semejante al de Cristo. Cuando miramos a Cristo, vemos a Dios, porque Él mismo lo dijo en su palabra. Quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces, Dios no es un Dios de maldad en que nos va a mandar esto porque no me obedeciste o esto porque no, son consecuencias de la separación que tenemos de Dios y nos suceden cosas malas. Y lo que no, lo que se sale de nuestras manos es como parte del pecado que vivimos en esta vida, pero que eso no nos deje perdernos del camino de Cristo. Amén. Muchas gracias a todos. Las pruebas, las consecuencias, todo lo que pasa en nuestra vida, tomemos ese texto siempre que dice, todo esto tiene un objetivo para el justo, ¿sí? Y en este caso, tienen el propósito de afianzarnos, sea consecuencia de nosotros, sea una prueba, pero Dios permite las cosas que lleguen a nuestra vida con un propósito, y es que lo pasemos. Es decir, listo, puede que la enfermedad llegue a mi vida, puede que no tenga buen final esa enfermedad en mi vida, pero definitivamente yo he ganado mucho si he confiado durante la enfermedad en mi vida, que aunque no tenga una vida completa aquí, en esta tierra voy a tener una vida allá. Miren, eso es tan complicado de comprender a veces. A veces es tan complicado de comprender que esta vida no es dice el himno, este mundo no puede ser mi hogar, ¿no? Y eso es lo que no entendemos. Y yo lo digo en forma personal, ¿no? No digo no entendemos, no. En forma personal yo a veces no lo entiendo, porque ¿quién no trabaja a veces por tener muchas cosas en su vida y se le olvida que hay una vida venidera que es lo más importante? Pero eso era lo que pasaba con la iglesia de Esmirna. Las pruebas, o llegaron pruebas allí, la tribulación que llegó a la iglesia, muchos muertos tuvieron que vivir o pasar en esa iglesia,
pero el objetivo de Dios para la iglesia de Esmirna era fortalecer su fe, que pasaran las pruebas, porque ellos tenían la vista un poco más arriba. Hablemos rápidamente de qué representan los 10 días. Ustedes leyeron el texto, ¿cierto? El texto decía, no temas en nada, el versículo 10 del capítulo 2, no temas en nada de lo que vas a padecer. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros ¿a dónde? A la cárcel para que seáis probados. Y dice, ¿y tendréis qué? Tribulación de 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué representan los 10 días? En la Biblia ustedes conocen que hay un principio de día por año, ¿no? El famoso principio de día por año, es decir, un año, un día equivale a un año. Los 10 días de persecución, pues son 10 años. Y esto se cumple históricamente de manera exacta. Desde el año 303 hasta el año 313 hubo un emperador. Muchos de los emperadores eran sádicos, ¿no? Pero el emperador Diocleciano persiguió fuertemente a los cristianos y muchos murieron y muchos tuvieron que ir a la cárcel. Miren lo que dice un historiador. El historiador Roland Bainton dice, describió el periodo. Ese periodo que vivieron ellos lo describió así. Es un historiador. Dice así. A principios del siglo IV, el emperador Diocleciano inició un nuevo intento de exterminación. La persecución contra los cristianos comenzó en el año 303 con el edicto que exigía que se destruyesen todos los templos y que se quemaran públicamente todos los ejemplares de las escrituras. O sea, hubo un edicto especial en donde dice, destruyamos los templos y quememos todas las escrituras. Dice, los cristianos perdieron su estatus civil y la protección que le ofrecían las leyes. Luego se emitió un edicto contra los oficiales de la iglesia y un tercer edicto invitó a los cristianos a arrepentirse, pero un cuarto decretó la muerte de todos los cristianos. La lista de los mártires aumentó tanto que no alcanzaban los días del año para conmemorar la muerte de cada uno. Imagínense la muerte. En el 303 un edicto que siguió a un segundo, un tercero y a un cuarto, y fue tan grave la matanza, dice que no existía solamente un día para conmemorar solamente a un muerto, imagínense, ni un día del año, eran tantos los muertos que era difícil conmemorar la muerte de cada uno. Este periodo de persecución terminó cuando el emperador Constantino firmó un edicto de tolerancia. ¿Lo han escuchado? En el año 313 se firmó un edicto, el famoso edicto de Milán, de tolerancia religiosa. Pero la persecución entonces comenzó desde que se dio el edicto en el año 303 hasta el año 303. Eso no quiere decir que no hubiese habido persecución durante todo el tiempo desde el año 100 al 313. Hubo persecución, pero este periodo específico del año 303 al 313 fue el más fuerte de toda la persecución que se vivió en el periodo de la iglesia de Esmirna. Entonces, ¿entendieron? Allí, el 303, edicto que exigía que se destruyesen los templos y se eliminaran las escrituras. Murieron tantas personas que no se podía conmemorar la muerte de unos cada día del año. Y se finalizó en el año 313 con el famoso edicto de tolerancia de Constantino, que es el famoso llamado edicto de Milán. Esas son las dos fechas importantes. Ya hablaremos en nuestra siguiente iglesia de Constantino más detalladamente. Miren lo que dice también el historiador Eusebio. Eusebio era amigo personal de Constantino y escribió lo siguiente en el concilio de Nicea en el año 325. Dice, en el concilio de Nicea, antes de que les lea lo que pasó, dice, asistieron muchos obispos que habían sufrido durante los 10 años de persecución. Miren cómo llegaron los edictos, los obispos a este concilio, el concilio de Nicea. Dice, unos de ellos no podían usar las manos porque se las habían quemado con una plancha ardiente. A otros les faltaban ojos y extremidades. Según Eusebio, esta fue una reunión de mártires, es decir, ese concilio de Nicea era una reunión de todos los que habían vivido el momento difícil. Y habían unos que le faltaban ojos, otros extremidades, otros tenían quemadas las manos, y ese era básicamente la situación que mostraba cómo fue de dura la persecución de esos 10 años, 303 al 313.
El propósito de Satanás definitivamente era desarraigar a la iglesia por la persecución. Como la iglesia en Éfeso creció tanto por su arduo trabajo, Satanás dijo, no, esto no me conviene. La gente está abandonando el paganismo y uniéndose a la iglesia cristiana. Entonces, estoy perdiendo mis súbditos, debo eliminar a las personas de la iglesia. Entonces, por eso levantó esa persecución, que la más fuerte fue durante este periodo de 10 años que va desde el año 303 al 313. ¿Cuál fue el emperador? Diocleciano. Diocleciano. ¿Tito? Muchas gracias. Sí. Excelente. Diocleciano. Así que bueno, vamos a finalizar con un par de textos allí. O bueno, un par de ideas, no textos. Fiel, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Versículo 10 de Apocalipsis 2 dice, no temas de lo que vas a padecer. Dice, el diablo va a echar a algunos a la cárcel y van a ser probados ¿por cuánto? Por 10 días. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Han notado la cantidad de veces que se menciona la muerte o la palabra muerte en la iglesia? ¿Sí lo notaron? Son varias. Dice, por ejemplo, Jesús se presenta como que el que estuvo ¿qué? Muerto y vivió. Interesante. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que Jesús siempre se presenta a cada iglesia como también es la solución? Él se presenta en esta iglesia. Claro, es una iglesia donde pasa muerte porque hay muerte, pero Jesús se presentó como el que estuvo muerto y vivió. Es decir, claro, hay muerte en esta iglesia, pero la esperanza es Jesús, que estuvo muerto y ahora tiene las llaves de la muerte porque resucitó. Miren que también la iglesia debe ser fiel hasta la muerte. Ahí se presenta otra vez la palabra muerte. Si permanecían fieles, dice, no van a sufrir daño de la segunda muerte. Y el nombre de la iglesia, que es mirra agridulce, pues nos recuerda que se utilizaba para embalsamar a los muertos. Así que es una iglesia perseguida en donde los cristianos están muriendo. Se repite muchas veces la palabra muerte. La pregunta que tengo es, ¿qué es la corona de la vida que Dios les prometió a los fieles? ¿Qué sería? La vida eterna. La palabra corona, ¿saben de dónde viene la palabra corona? Un nombre muy conocido a veces. Esteban, la palabra Estefanos quiere decir corona. O sea, el que se llama Esteban, básicamente, significa corona. Estefan es corona. O sea, la palabra corona es Estéfanos, que casi siempre es la corona que se le daba a los que ganaban las carreras en los Juegos Olímpicos. Y esos Juegos Olímpicos se celebraban en Esmirna. ¿Cómo era la preparación de una persona que se preparaba para los Juegos Olímpicos? Un entrenamiento arduo. ¿Cierto? Eso mismo pasaba. Esa corona que se le daba era el que ganaba los Juegos Olímpicos. Y tenemos algunos ejemplos. Es decir, los que resistan la prueba tan complicada van a ganar ¿qué? La corona de la vida. Primera de Pedro 5:4 nos habla un poquito, miren. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice Pedro, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El apóstol Pablo, que también fue martirizado, ¿ustedes saben cómo murió Pablo? Apedreado, ¿no? Decapitado, si no estoy mal. Decapitado, sí. ¿Y quién fue el emperador que mandó a que lo decapitaran? Nerón. Nerón, o sea, en el periodo de esta iglesia murió Pablo. Antes de morir, Pablo escribió lo siguiente hablando precisamente, él experimentó lo que significa tener, o lo que significa vivir, esperar la corona de la vida. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8, nos habla de lo que Pablo experimentó. Mira. Porque yo ya estoy listo para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿me está guardada qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermosa promesa para la iglesia de Esmirna. Todos los mártires murieron siendo vencedores, pero ellos van a recibir la corona de la vida. Entre Satanás más persiguió a la iglesia, más creció. Miren lo que me habla de que todo mártir de Jesús murió siendo vencedor. Patriarcas y Profetas, página 55, dice, siempre que por la fe en el Cordero de Dios, un alma renuncia a servir al pecado, se enciende la ira de Satanás.
¿Qué pasa cuando un alma renuncia al pecado? Se enciende la Entiende la ira ira de de Satanás. La vida santa de Abel desmentía el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Cuando aún Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. Y donde quiera haya quienes se levante para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu se manifestará contra ellos. Es el espíritu que a través de las edades ha levantado la estaca y encendido la hoguera para los discípulos de Cristo. Pero las crueldades perpetradas contra ellos son instigadas por Satanás y su hueste, porque no pueden obligarlos a que se sometan a su dominio. Es la ira de un enemigo vencido. Y dice aquí, todo mártir de Jesús murió vencedor. Es decir, murieron siendo vencedores. Si los cristianos hubiesen perdido la fe, imagínense de ese tiempo, Satanás entonces los habría vencido. Pero cuando se mantuvieron firmes, aunque murieron muchos de ellos, triunfaron, porque van a tener la vida eterna. Y como último punto, dice, no van a sufrir además daño de ¿qué? Eso es la promesa para los cristianos de Esmirna. ¿No sufrirán daños de qué? De la muerte. De la muerte segunda. De la muerte segunda. Jesús no solo dijo a esta iglesia que iba a recibir la corona de la vida si resistía. Ojo, la corona se recibe cuando se resiste, ¿sí? Cuando se resiste la prueba, ahí se recibe la corona, sino que no iba a sufrir daño también de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11 nos dice precisamente, al que venciere no va a sufrir daño de la segunda muerte. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué es la segunda muerte? La segunda muerte es aquella que cuando resuciten, cuando venga el Señor Jesús, resucitarán los muertos en Cristo, ¿cierto? Y ya no ya no volverán a morir para cuando vengan, cuando sean después levantados los que no murieron en Cristo, que ellos serán resucitados, pero para morir nuevamente, morir eternamente. Mientras que los que murieron en Cristo serán resucitados y ya no volverán a morir. Muy bien, miren, voy a explicarlo, perfecto, muchas gracias, Jenny. Voy a explicarlo un poquito más. Dice, todo ser humano, excepto los que estén vivos cuando Jesús venga, van a sufrir la primera muerte. Es decir, todo ser humano va a sufrir la primera muerte, excepto los 144,000, que son los que estén vivos cuando Jesús venga. Pero la Biblia nos cuenta que de esa muerte habrá una resurrección, así como dijo Jan. Los que hayan aceptado a Cristo como ¿qué? Como Salvador y hayan vivido una vida con Él, no van a morir más. ¿Van a resucitar a qué? A una vida eterna. Pero los impíos que murieron antes de la venida de Jesús, que rechazaron a Cristo y que lo demostraron con su vida, estos no solo van a sufrir la primera muerte cuando van al sepulcro en su vida, sino que después de los 1000 años, ¿cierto? Van a resucitar y entonces van a sufrir una muerte segunda. Es la muerte en la que no habrá más resurrección. Eso quiere decir, la muerte segunda es una muerte donde no va a haber más ¿qué? Resurrección. Es decir, una muerte ¿qué? Eterna. Jesús ya había dicho que no debemos temer a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar ¿qué? El alma. El alma. Y el apóstol Pablo nos aseguró que ni aún la muerte nos puede separar del amor que es en Dios. Cristo Jesús. Pero los que están en Cristo, para los que están en Cristo, la muerte ha perdido. ¿Se acuerdan lo que... Cami, ¿puedes volver a repetir, porfa? Qué pena. Es que aquí no entendimos bien. Ok. Todo ser humano, excepto los que estén vivos cuando Jesús venga, van a sufrir la primera muerte. ¿Sí? Todo ser humano, excepto los que estén vivos cuando Jesús venga, van a sufrir la primera muerte. Estamos hablando de los que se mueran, los que están muriendo hoy en día, los que se sigan muriendo. Pero hay un grupo que va a estar vivo cuando Jesús venga, estos no van a sufrir la primera muerte, ¿cierto? Pero la Biblia nos cuenta que de esa muerte que tengan los justos, va a haber una resurrección. Es decir, los que hayan aceptado a Jesús, cuando Jesús venga por segunda vez, van a resucitar y se van a ir al cielo durante 1000 años, se reunirán con los que están vivos justos y se irán al cielo durante 1000 años. Allí solamente los justos. Los impíos no han resucitado. Por eso dice, los impíos que murieron antes de la venida de Jesús y que rechazaron a Cristo y le demostraron en su vida,
estos no van a sufrir la primera muerte, estos no solo sufrirán la primera muerte, ¿cierto? Cuando llegan al sepulcro, sino que después de los 1000 años, entonces van a resucitar y van a volver a morir. Sí, es decir, la segunda muerte es para este grupo de injustos que están muertos todavía durante los 1000 años y cuando pasan los 1000 años resucitan para una muerte eterna. Entonces tenemos, la segunda muerte es la muerte eterna, es decir, aquellos que van a morir para siempre. La primera muerte es la que nosotros tenemos en nuestra vida, los que resucitan y que son justos en la segunda venida de Jesús van al cielo 1000 años, pero los muertos que no son justos no resucitan y después de los 1000 años esos muertos van a resucitar para ver venir a Jesús, pero simplemente ¿para qué? Para morir nuevamente. A mí, pero también hemos hablado de un grupo especial que es de impíos también que se levantan para ver la venida de Dios, ¿cierto? Claro, pero eso, ojo, eso los hablamos la vez pasada, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, pero simplemente son un grupo, bueno, en las pasadas, ¿no? Simplemente son un grupo especial. Si tal vez lo tocamos en este momento, pues tal vez nos vamos mucho, pero esos grupos son especiales, es decir, se salen de la regla. La regla normal es que una persona que muere tiene dos destinos. Uno, resucitar, si es justo, resucita cuando Jesús venga. Si no es justo, no resucita cuando Jesús venga, sino que se queda 1000 años más muerto aquí en la tierra. Jesús viene por tercera vez y en esa tercera venida resucitan los injustos. Y entonces lo que va a pasar es que van a morir nuevamente y esa es la segunda muerte. Hay unos que van a tener, como dice Diego, pues una tercera muerte, pero los hablaremos en otro momento tal vez. Bueno, por allí está también en los primeros temas que nosotros hablamos aquí, ¿sí? Es decir, el tema como segundo o tercero, hablamos o cubrimos un poquito acerca de las resurrecciones especiales. Por eso son especiales, porque se salen de la regla. Ahora, terminemos con esto. 4 textos. Apocalipsis 26, hablando de la segunda muerte. Miren, dice, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dice Apocalipsis 26. Mauricio puede cerrar el micrófono. Apocalipsis 20, del 13 al 15 dice, y el mar entregó los muertos. Yo lo cerré. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice, esta es la segunda muerte. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y finalmente, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Pregunta, con esta finalizo. ¿Un cristiano debe tenerle miedo a la muerte? No. No, si muere en Cristo. No. Pero tenemos miedo, ¿cierto? A veces, y yo lo digo tenemos miedo a la muerte a veces. Todos tenemos terror, pero aquí dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Para el cristiano la muerte es simplemente un sueño, esperando que Cristo venga. Imagínense, la persona muere, que es justa, y la próxima vez que resucite, que abra otra vez los ojos, va a ver cara a cara a Jesús. O sea que debe ser simplemente una felicidad. Es que la muerte de uno que muere en brazos de Jesús es ganancia. Así es. En medio de lo que estamos viviendo es ganancia, porque pues igual ya cuando vuelva a abrir sus ojos, lo que va a ver es una maravillosa venida de él. Y esa es la esperanza de la iglesia de Esmirna. Cuando Cristo venga, van a recibir la corona de la vida y no van a sufrir la muerte segunda, que es la mejor esperanza que podemos tener. Así que no hay de qué temer. ¿Por qué? Porque Apocalipsis, como leímos en Apocalipsis 1, 17 y 18, dice que Cristo tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Dice así, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él se puso a su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, recuerden que Jesús es el que está vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿El Hades es el qué? La muerte.
El sepulcro. El Recuerden, sepulcro. ¿tiene las llaves de qué? Del sepulcro nuestro Dios. Hay un texto que les recuerdo que les recomiendo que lean, El conflicto de los siglos, página 38 y 40, que resume la iglesia de Esmirna. Todo lo que nosotros dijimos lo dice detalladamente. Páginas 38 y 40, al 40, el conflicto de los siglos. Así que hemos visto una descripción exacta de lo que Dios quiere para la iglesia de Esmirna. No sirvió la estrategia de Satanás, pensó que la iglesia iba a ser destruida, pero más crecía. De hecho, precisamente este texto del conflicto de los siglos dice así, voy a leer un punto importante, dice, el evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución, dice, atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Mas somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla, dijo Tertuliano. Es decir, cada vez que un cristiano moría, se convertían muchos más. Esto era la iglesia de Esmirna. Satanás no salió adelante porque los cristianos fueron fieles incluso hasta la muerte. Pero vamos a darnos cuenta que Satanás va a cambiar su estrategia entonces para la siguiente iglesia. Ya como no le sirvió perseguirlos, lo que va a hacer en la siguiente iglesia será, ¿qué creen? ¿Cuál es la estrategia para la siguiente iglesia? Unirnos. Si no puedes contra tu enemigo, únete. Únete. Y eso sí que le ha hecho daño a la iglesia, ¿cierto? Es decir, Satanás intentó permearse en la iglesia, ¿cierto? Ahora se va a infiltrar. Satanás dijo, voy a ponerle prácticas paganas, voy a recibir las herejías en el seno de la iglesia, y entonces Dios va a quitar su bendición y su protección, y entonces la fidelidad va a desaparecer. Así es como se levanta entonces la iglesia de Pérgamo, una iglesia donde es protagonista Constantino, y el imperio entonces que ahora estaba persiguiendo a la iglesia, ahora entonces va a favorecer a la iglesia, pero se va a unir el Estado y la iglesia, y van a entrar toda clase de prácticas y ritos paganos dentro del cristianismo. Y entonces ahora Satanás va a procurar desde adentro desarraigar a los cristianos verdaderos. Esta es la iglesia entonces de Esmirna, la del día de hoy. Espero que hayamos aprendido bastante. Creo que hay varios puntos para poner en cuenta, ¿no? Nosotros necesitamos entender que podemos ser pobres, pero ricos, que hay muchos de la sinagoga de Satanás dentro de la iglesia. Hay muchos que dicen ser judíos y no lo son. Pero debemos, ¿qué? Ser fieles hasta la muerte. La muerte. Y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Vamos a terminar con una oración. Sí, Cami, muchas gracias. Una pregunta. Ok. Oración, ¿alguien tiene pregunta? No solo pregunta, sino un punto para compartir. No. Bueno. Muchas gracias. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tus bendiciones. A través de las iglesias aprendemos cómo podemos nosotros tener tu carácter, Señor. Y es que necesitamos aprender de la iglesia de Esmirna que, a pesar de que pasó momentos difíciles, un arduo trabajo, Señor, una ardua persecución, ellos siguieron adelante. Porque entendieron las pruebas como momentos para salir adelante, Señor. Las pruebas como momentos para acercarse más a ti, Señor. En nuestra vida necesitamos lo mismo. Necesitamos comprender que cuando llegan las pruebas a nuestra vida no son para perderlas, sino son para pasarlas, Señor. Queremos, como lo dijiste la iglesia de Esmirna, Señor, tener esa corona de vida allí, que nos la entregues tú, Señor. Pero la corona solamente puede ser dada para aquellos que corren la carrera y pasan la prueba, Señor. Por eso queremos hacerlo. Gracias, Señor, por tus bendiciones. También queremos la promesa para esta iglesia, y es que no queremos recibir daño de la segunda muerte, Señor, sino que confiar en ti
y saber que somos ricos cuando te tenemos. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que están en esta noche conectados, a cada uno de los que en esta noche participaron, porque seguramente salimos de aquí enriquecidos y porque de esto vamos a aprender, Señor. Recuérdanos estas palabras y haznos ser cada día más fieles a ti. Danos fe, danos tranquilidad y danos descanso en esta noche porque lo pedimos, no en nuestros méritos porque no los tenemos, pero en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.